Julio, estupidez, cinismo o ambos en esas dos hojas que veíamos mientras nos explicaba Molay lo que opina, cómo ve ese problema en la prensa, cómo ve los partidos, la concepción de los partidos políticos, la concepción de estos hacia el Estado mismo. Sí, yo me pregunto, ¿es estupidez, es cinismo o es ambos o ya verdaderamente perdieron toda la vergüenza, perdieron la dimensión? Mira, yo les decía, yo no recuerdo, aunque he documentado algunos casos de personajes, por ejemplo, como Isidro Fabera, el padre de la diplomacia moderna de este país, que en un libro que se llama Pueblecito Mío, que además de veras que es muy rico, el libro termina confesando que mató lo que hizo, robó todo lo que hizo por órdenes del general Manuel Ávila Camacho. O yo recordaba un diccionario biográfico del Estado de México que me entregaron 3 meses antes de las elecciones de 1999, y cuando abres la página en la letra M dice Montiel Rojas Arturo, gobernador constitucional, y yo digo, ¿cómo saben que iba a ganar si eran 3 meses antes de las elecciones? Entonces, pero mira, 2 documentos, bueno, un documento en 2 hojas con las firmas de Marco Cortés, de Alito Moreno, Rubén Moreira, de Manolo Jiménez, atestiguando el pillaje. ¿Qué es esto, Julio? Híjole, pues es un tema muy interesante porque yo en lo personal me atrevo a decir, bueno, no sabemos exactamente cómo pudo haber sido, si fue un error, si fue una equivocación o fue sin querer, pero creo que a estas alturas del partido este tipo de situaciones no suceden por casualidad. Posiblemente alguien, quizás, no lo sé, es un comentario nada más, alguien pudo haber filtrado esta información, alguien pudo estar generando este tipo de señalamientos, porque debemos de considerar y tomar en cuenta que aún así, dentro de la misma oposición de los que son ahora opositores, hay una lucha interna y un golpeteo interno precisamente para reposicionarse, para ver qué grupo, si es el PRI, si es el PAN, si son los de este grupo, si son dentro del mismo PAN hay grupos, dentro del mismo PRI hay grupos. Entonces, posiblemente alguien pudo haber, me atrevo a decirlo, haber filtrado algo de información al respecto. Pero lo que sí es cierto es que es un documento muy comprometedor, donde una vez más se está haciendo prácticamente una radiografía o un corte estratigráfico de la realidad de lo que vienen siendo todos estos grupos opositores, ¿no? La manera de cómo se reparten el pastel y de cómo están operando precisamente a la vieja a usanza de la época de la docena trágica, es decir, los 12 años del PAN e inclusive de todos aquellos sexenios priistas, ¿no? O sea, me refiero a todo el régimen y a todo el periodo neoliberal. Sabemos perfectamente que si hablamos con la gente, es muy común que sin ser expertos y con las experiencias que se tienen de un pasado no muy lejano, pues es bien sabido cómo se operaba dentro de los mismos partidos políticos, cómo se repartían el pastel y cómo los favorecidos, en pocas palabras, eran unos cuantos, ¿no? Pero simple y sencillamente estos personajes son tan cínicos que aún así van a tratar o van a intentar de minimizar esta situación y sobre todo que no han ido aprendiendo a partir de sus propios errores, ¿no? Y algo que tiene que ver con el asunto de la prensa, es muy importante todo esto y lo voy a recordar. Debemos de tomar en cuenta que para estos personajes, los medios corporativistas o la prensa que está del lado de ellos, ya sabemos qué medios son, el Reforma y el Financiero, todos estos periódicos, todos esos periódicos, ¿no? Los medios corporativistas, ¿no? Que obedecen a intereses de un corporativo industrial o empresarial, ¿no? Y hay muchos intereses de por medio, ¿no? Me voy a remontar un poquito a la época del porfiriato y debemos de tomar en cuenta que todos estos medios de comunicación, esta prensa escrita, pues son los herederos de lo que fue en aquel entonces el Imparcial. Aquel periódico que era un pasquín, que era el medio de comunicación o el medio de difusión oficial del oficialismo en aquellos años, en la primera década del siglo pasado, del siglo XX, me refiero al porfiriato, ¿no? Ahí se difundían todas estas ideas, ahí se manejaba, ahí vemos una época de cómo se empieza
a consolidar lo que viene siendo la manipulación mediática. Hasta el mismo presidente ha dicho la cantidad de diarios, el tiraje, haciendo una comparación de cuánta gente había en los centros urbanos en aquel entonces, en las localidades donde se distribuía el periódico, y cuántos ejemplares eran los que se distribuían, cuántos ejemplares eran los que se imprimían, ¿no? Y si lo comparamos con los medios alternativos o independientes de aquel entonces, El Hijo del Aguizote, el periódico Regeneración de los Flores Magón, pues obviamente todo eso era en la clandestinidad, porque había una persecución y una censura en contra de aquellos medios de comunicación que fueron los medios que de alguna manera apuntalaron y fue la antesala para lo que viene siendo posteriormente el movimiento de la revolución. Ahora, a partir de ese momento, yo recuerdo cuando era chico que inclusive se consideraba la prensa como el cuarto poder. Es decir, se tenía y se conocía lo que era, fíjense muy bien, lo que era el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, como los tres poderes, y el cuarto se consideraba a la prensa. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que sucedía? Recordemos que existían muchos periodistas o pseudoperiodistas que se ostentaban como periodistas con una charola, falsas en ocasiones, o les conseguían los mismos gobiernos, inclusive repartían a diestra y siniestra charolas de prensa, y todos estos personajes, algunos de ellos no tenían absolutamente nada que ver con la información, y con eso simple y sencillamente cometían atrocidades y actos de corrupción. Es decir, fue una época donde en realidad muchos ciudadanos acostumbraron y relacionaban a la prensa, desafortunadamente, como el cuarto poder. Y bueno, al ratito, si me lo permiten, les voy a mostrar, a ver si le encuentro, una charola, de las típicas charolas que traían aquellos personajes que se decían ser periodistas y que ni siquiera lo eran, pero se sentían con el poder precisamente de tener el respaldo supuestamente de lo que era el aparato gubernamental. Y miren lo que dice